184. El Radiador, con Mara Colás. Son las 4:30 en punto de la tarde y continuamos en directo a través de la sintonía de Radio 4G, nuestro tiempo dedicado cada día a la actualidad política. Pero hoy la actualidad política viene de una forma muy diferente al resto de los días. Porque además de hablar con expertos de actualidad política, vamos a presentar un nuevo libro que ellos están presentando durante estos días. Vamos a hablar con Almudena Negro, primero las mujeres. Buenas tardes, Almudena. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Estáis en tu casa, estáis en vuestra casa. Y Jorge Vilches, profesor universitario, experto, columnista también, que nos acompaña para hablar de su libro Contra la socialdemocracia, una defensa de la libertad. Vaya titulazo que habéis puesto, ¿eh? Sí, claro. Date cuenta que el libro... Bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes. Que el libro pretende ser políticamente incorrecto. Como tiene que ser. Claro, vamos contra el paradigma socialdemócrata que está instalado no solamente en los partidos políticos, sino en la mayor parte de los medios de comunicación y de la educación española. Y claro, lógicamente un libro así no podía tener un título políticamente correcto. Pero es que yo creo además que el tiempo de los complejos ha pasado y que hay que decir las cosas de forma clara. Es verdad que podíamos haber titulado de otra forma, pero al final la esencia del libro es esa, contra la socialdemocracia, es decir, contra el pensamiento único europeo. Almudena Negro, abogada, periodista, tiene un programa de radio, opina sobre política en varios medios de comunicación como Jorge Vilches, y ellos saben de qué están hablando. Yo también creo que los tiempos de los complejos han pasado y la claridad se impone, porque ocurre que se impone la claridad y sobre todo la libertad de pensamiento e ideología de política, o nos comen en este país. A mí me da la impresión... estuvo esta semana, hace 2 días, Langui en el programa de Avellán, en La Jungla, y decía que necesitamos... que se buscan valientes, que estamos en una sociedad que falta gente valiente que dé un paso adelante. Bueno, es que el pensamiento único, el consenso socialdemócrata que se ha establecido, lo que hace es expulsar de la vida civil a quien dice cosas que se salen de ese pensamiento único. Me estoy acordando ahora mismo de Alex Cribillé, que hace bien poco hizo unas declaraciones por las que tuvo que salir pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque no comulga con el pensamiento único, ese que reza que pagar impuestos es lo más benéfico del mundo que hay y que da igual si los impuestos son confiscatorios y te quitan, como Depardieu, hasta el 75% de lo que ganas, ¿no? Es decir, es un ejemplo de cómo ese consenso socialdemócrata, ese pensamiento único, y tiene razón Langui, te expulsa directamente si no está de acuerdo contigo. Otros temas, el aborto, un comisario europeo tuvo que dimitir por declararse pro vida, sin entrar en la cuestión de estar a favor o en contra. ¿Qué pasa? ¿Que es que ese debate no se puede abrir? Pero eso no solamente es a ese nivel, gente más o menos conocida con una profesión reconocida, sino que es a nivel de calle. Los comentarios que recibimos Almudena y yo en las redes, bueno, ya sabemos cómo son, pero son de echarse a temblar. Yo recuerdo, recibimos insultos diarios porque hemos ido contra este paradigma socialdemócrata. Y el día que no lo recibimos, algo hemos hecho mal. Claro, el primer comentario que hemos recibido del libro es: sois unos fascistas. Claro, cuando nosotros, cuando no eres un rojo empedernido, eres fascista. Despreciamos cualquier tipo de dictadura y mucho más el fascismo, tanto como el comunismo, ¿no? Pero detrás vuelve a estar una suerte de pensamiento único, en el fondo, en este caso, la sovietización de Europa, ¿no? Que reza aquello de si no eres comunista, si no eres socialista, es que automáticamente eres fascista, cuando desconocen además que Mussolini venía del Partido Socialista Italiano, que era tan o más colectivista que cualquiera de los que nos llaman fascistas. Yo creo que aquí hay una mezcla de incultura y pensamiento único. La política se ha convertido en un espectáculo de tertulia y redes sociales. Es una lamentable verdad que figura en vuestras declaraciones. Sí, por supuesto, porque lo que ha hecho el consenso socialdemócrata es convertirnos en una sociedad infantil, en una democracia sentimental, en la que nos movemos, y eso es lo que pedimos a los políticos y también a los medios de comunicación, son sentimientos o justificaciones emocionales y sentimentales a la política, que debe responder a la razón o a la lógica. Por eso tenemos políticos, como la gente de Podemos, pero se ha transmitido al resto de partidos, que hacen discursos tan emocionales, con ese odio tan calculado. Cuando vemos al histrión de Pablo Iglesias diciéndole al Partido Socialista y a Felipe González que su pasado, su memoria está manchada de cal, es un odio calculado. Lo que quiere es remover esas señas de identidad de la izquierda, ¿no?,
Y cuando te paras a pensar dices, qué triste que las señas de identidad de la izquierda sean el odio, sea la venganza, sea el rencor, que lo que les lleve a las urnas sea el arrinconar y eliminar al adversario o el imponerse a él más que a llevar a cabo una política determinada. Bueno, hay una tristeza evidente en nuestro país y es que nos pasamos más tiempo mirando por el espejo retrovisor que mirando hacia adelante, con lo cual aquí no hay quien avance. Claro, porque tienen un anclaje histórico muy claro. Es muy propio de las izquierdas el asentar su discurso político en un pasado ficticio. Cuidado, también lo hacen los nacionalistas. Inventan el pasado para justificar su presente. Es el victimismo. Lo hacen siempre. ¿A qué viene? Si no todo ese discurso guerra civilista que ahora sacan el Arco del Triunfo en Moncloa o las calles de Madrid, si no es para darle una base histórica a un discurso político actual. No tiene más sentido que ese. Si hace mucho tiempo que pasó la guerra civil y la dictadura. Es más, yo diría que eso es totalmente cierto, pero que tenemos un problema, y es que nadie les hace frente. El complejo que hay cada vez que ellos proponen algo por parte de quien debería hacerles frente es total y absoluto, o el silencio. Ellos han conseguido marcar absolutamente la agenda política y cultural de este país. Bueno, y el ritmo y la forma de expresarse. Y la estética incluso. Incluso la estética. La terminología. Sí. Los términos. Ahora hablamos de pobreza energética. ¿Cómo que pobreza energética? O eres pobre o eres rico, pero ¿cómo que energética? ¿Solo son pobres en la energía? Es decir, pero ya todos hablamos de eso. Cuando Carmena cortó la Gran Vía, estas pasadas Navidades, que aquello parecía, ¡ay, se le ha ido la olla a Carmena! Bueno, lo que han conseguido es poner en la agenda política y que todo el mundo hable de la necesidad de liquidar la contaminación y de trasfondo que hay, pues su discurso anticapitalista. Y, sin embargo, todos hemos picado. Ellos son los que nos marcan sistemáticamente de qué tenemos que hablar. Y picamos, siempre picamos. Bueno, no, yo no pico. Pican los políticos que se dejan embarcar. Claro, la oposición, quiero decir, en este caso, sí. Y muchos medios de comunicación. Sí, porque en lugar de cada uno defender su postura política, están todos podemizados en esta ocasión. ¿Y qué culpa y qué responsabilidad tiene lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el Partido Socialista Obrero Español? Bueno, los socialdemócratas de toda la vida. El problema del PSOE tiene tantas caras. Necesitamos un seminario entero. Perdona, Jorge, el problema es que ahora no tiene ninguna cara. Bueno. Ese es básicamente el problema actual, ¿no? Que no tiene ni líder. El problema del Partido Socialista, que es organizativo, de liderazgo, de agotamiento, de falta de atractivo, de falta de atractivo para sus electores, es que ha sido víctima de su propia estrategia. Es decir, el zapaterismo puso en marcha una socialdemocracia que recogía ideas de la nueva izquierda de los años 60 y 70, que son el feminismo y el ecologismo obligatorio, que lo tenemos todos, y es que lo vemos en los medios de comunicación, incluso en la educación. Cualquiera que tenga niños en edad escolar lo sabe, que es así, que son los valores que se le transmiten. Pero también el tercermundismo, esa idea de han puesto una bomba en París o han arrasado a la gente con un camión en Berlín, pero tenemos nosotros parte de culpa porque les hemos explotado durante décadas, no les atendemos, les despreciamos. Lamentable. No, la culpa de los asesinatos la tiene el asesino, nada más. Bueno, pues esa izquierda que crea el zapaterismo es la que está en el origen de Podemos. Está en el origen de Podemos. Ellos han cogido todo el zapaterismo, le han dado el estilo populista, que cala muy bien en una sociedad tan sentimental y tan infantil como la nuestra, y han conseguido un éxito impresionante en tan solo 2 años y poco. ¿Qué ha sucedido con eso? Y concluyo, que el Partido Socialista ha perdido toda su identidad. ¿Quién espera algo del Partido Socialista? ¿A quién le ilusiona el Partido Socialista? Yo estoy esperando que alguien me diga, ¿qué ilusión? Se presenta Susana Díaz por el PSOE. ¿Tú crees que se va a acabar presentando? ¿Estás capaz de pegar la espantada en el último minuto y no concurrir por miedo a Patxi López o incluso a Pedro Sánchez, que vete tú a saber si no puede ganar? Porque yo creo, incidiendo en la pregunta que nos hacías, Mara, que el PSOE tiene además otro problema. Tú decías, es el gran partido socialdemócrata tradicional. Bueno, pues esto ha cambiado.
El gran partido socialdemócrata en España, el que lleva a cabo las políticas socialdemócratas, es el Partido Popular. Pero como lo hace la CDU en Alemania, exactamente igual, y por eso el SPD está como está, que no saben si Schulz o Sigmar Gabriel, que por lo visto acaban de decidir que Schulz. Y yo creo que por ahí es por donde va a desangrarse el PSOE. En estos momentos estamos asistiendo, yo creo, a los estertores, es mi opinión, finales del Partido Socialista. Yo no tengo ni siquiera claro que Susana Díaz, que está en la lógica del partido de ¿por qué me voy a presentar con lo cómoda que vivo yo en Andalucía? ¿Por qué me voy a arriesgar? Al final de un paso al frente. Y el problema que tenemos es que fíjate qué candidatos tiene el PSOE. Pachi López, creo que no aprobó una asignatura de la carrera en una época en la que todo el mundo iba a la universidad. Creo que no sé si tiene número de la Seguridad Social, igual sí porque ha trabajado para el partido, pero lo que es montar una empresa, sacar adelante o ser asalariado por cuenta ajena en la vida civil, en la vida privada, no. Susana Díaz, más de lo mismo, acabó derecho, pero ¿cuándo ha trabajado esta mujer fuera? ¿Qué sabe de las cosas que nosotros hablamos en la calle? Y Pedro Sánchez, fíjate qué curioso, es el que más tiempo ha trabajado fuera de la política. Estaría un par de meses en la Camilo José Cela. Es curioso, ¿no? Habláis de Unidos Podemos, del PSOE. Ahora os preguntaré también por el Partido Popular y ese grave problema que comentáis en el libro de comunicación. Pero os quería preguntar por Ciudadanos, ¿no? Porque cuando se habla de Ciudadanos dicen que están más cercanos al liberalismo, y vosotros escribiendo este libro, ¿qué pensáis de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera? Bueno, lo primero es que se definen como liberalismo progresista, y aquí yo, me permitís la expresión, me río de Janeiro, porque todo liberalismo siempre es progresista, siempre se progresa más donde hay libertad individual, donde hay economía de mercado, que donde hay economías planificadas o donde se restringen las libertades individuales. Yo creo que Ciudadanos, es mi opinión, es una gran oportunidad perdida. Empezaron bien, con el apoyo de los medios, pero se perdieron en discursos que yo creo que ya no calan. La regeneración, no, hombre, regenerar no. Cuando tú quieres regenerar es que todo está mal. Querrás decir reforma. Es decir, que al final detrás no había más que un producto de marketing. Y estoy de acuerdo incluso con las declaraciones que ha hecho Carolina Ponset, en las que dice que se está convirtiendo en una marca blanca del Partido Popular. Es que yo no creo que el problema sea tanto si es una marca blanca del Partido Popular o del PSOE en Andalucía de la mano de Juan Marín, sino que el problema es que no han decidido entrar en los gobiernos. Ese fue su gran error. Por tanto, aquí están jugando a ser una especie de partido bisagra como el FDP alemán, pero en realidad sin ser bisagra, porque lo único que hacen es apoyar investiduras, lo estamos viendo en la Asamblea de Madrid, y luego votar todo con la oposición. Yo creo que Ciudadanos tiene una indefinición ideológica tremenda. De hecho, lo demuestra el que sean autoproclamado o centro reformista, como hacía el Partido Popular, que quiere decir la nada, o liberalismo progresista. ¿Eso qué es? Están continuamente inventando para no decir nosotros carecemos de ideología. Y eso en Cataluña tenía mucho sentido, porque ahí se aglutinó gente que luchaba por la libertad y contra el nacionalismo. Y ahí podía haber mucha gente que ahora, por cierto, ha ganado las elecciones a compromisario en Cataluña, que provenían del PSC histórico. Y podía haber gente liberal, porque lo que les unía es la asfixiante necesidad de libertad en Cataluña. Pero eso no te funciona en Madrid. Eso en Madrid no funciona, lo veremos. De hecho, leí esta semana que hay más ciudadanos en el resto de España que en Cataluña, y es que al final pues pasa lo que pasa. Yo creo que no tener una ideología clara política en este país te pasa factura, y te pasa factura muy rápido. Pero hay una cosa que yo no termino de entender. Vosotros os declaráis liberales. ¿Qué hace un liberal como tú en una socialdemocracia como esta? Yo contestaría sufriendo. Hola, Sufrir a todas horas, eso está claro. ¿Por qué no cala la ideología liberal en este país? Porque somos estatistas. ¿Somos paternalistas de Estado? Buscamos un Estado paternalista, pero no viene de la democracia, es anterior, y no es un fenómeno solamente español, es un fenómeno europeo. Buscamos en el Estado el confort, y el Estado hemos sacrificado nuestra libertad. Preferimos que el Estado nos diga dónde tenemos que estudiar, a qué médico tenemos que ir. Hijos? Eso es, antes que decidirlo nosotros. No es que tengamos miedo a la libertad, tenemos miedo a las consecuencias de la libertad. Necesitamos un Estado que nos proteja, desde la cuna hasta la tumba, que decida todo lo que tenemos que hacer. Es mucho más confortable. ¿Por qué no hay liberales en España? Porque tenemos miedo. Preferimos que ante cualquier problema el Estado esté ahí para resolverlo. El Estado sin saber qué es exactamente, porque confundimos el Estado con el gobierno y las instituciones, da todo exactamente igual. Lo que queremos es que haya alguien por encima,
que nos pague, nos subvencione y nos dirija en la complicada vida social. Yo me he dado cuenta que al final mirar hacia el Estado como con paternalismo sobre todo te equivoca mucho a la gente. La gente no sabe distinguir lo que es robo de dinero público, lo que son comisiones fraudulentas, lo que son contratos paralelos. Todo el mundo confunde todo. No es lo mismo cobrar comisiones que meter dinero en dinero público que pagan todos los españoles. Pero me di cuenta que eso es por culpa de eso. O sea, nos hemos acostumbrado a que nos digan todo, lo que tienes que hacer, lo que tienes que estudiar, lo que tienes que creer, lo que tienes que... Han pervertido el lenguaje político, que al final es el lenguaje político de las tertulias, donde estamos llenos todos los días de todólogos, de todo saben, de sanidad, de cultura, de deporte, de política, de comercio exterior, y eso yo creo que ha confundido mucho a la población española. Yo cuando oigo a un político decir hay que hacer pedagogía, me echo a temblar. Es decir, que un político, cualquiera que sea, te diga, tenemos que hacer pedagogía para que cale esta política pública, lo que quiere decir es que tengo que adoctrinarte, tengo que convencerte, tengo que hacer propaganda. ¿Por qué? Porque el Estado y los políticos se retroalimentan a través de la educación, a través de los medios de comunicación, y a través de esas políticas sociales que nos hacen dependientes de ella. Nos meten en realidad en un laberinto del cual no podemos salir. Sin echar mano del Estado para cualquier cosa no podemos vivir. Es complicadísimo abrir un negocio en España y mantenerlo sin que esté el Estado de por medio. Es complicado vivir en España de cualquier manera, con lo que cuesta vivir en España y lo complicado que te ponen todas las acciones de cualquier tipo. Y cada vez más, Mara, preguntabas antes que por qué no hay apenas liberales, ¿no? ¿Por qué no cala? Bueno, pues yo estaba oyendo hablar a Jorge, con el que coincido evidentemente, por eso hemos escrito el libro juntos, y de lo que estaba hablando es de niños pequeños. Si lo piensas, estaba hablando de niños pequeños, es decir, de personas completamente irresponsables. Porque la otra cara de la protección, que es intervención, ojo, que ahora hablamos de proteccionismo y eso quiere decir intervencionismo y en tu vida y en la economía y en todo, es de niños pequeños irresponsables. ¿Cómo va a haber liberales si el liberalismo lo que dice es que tú te tienes que esforzar, el mérito, la capacidad, el esfuerzo? Es que incluso psicológicamente el ser socialdemócrata es mucho más cómodo. Lo describía magníficamente Jean-François Revel en sus libros. Es que el ser liberal es muy incómodo porque supone que tú no pides ayuda a nadie. A nadie, no pides subvenciones, sino que sales adelante por tu propio esfuerzo. Y luego no lo vamos a negar, vivimos en una sociedad tan estatista que todo aquel que como Cribillé se salga del pensamiento único y se le ocurra ser liberal, le pegan con el palo en la cabeza. Estaba hablando, Mara, de por qué no terminaba de funcionar aquí el liberalismo, y os lanzo una pregunta. Ahora mismo está gobernando el Partido Popular, después de todo lo que ha ocurrido, esas famosas elecciones. Mariano Rajoy ha traicionado al liberalismo, que se supone que a la cabeza de este liberalismo estaba Esperanza Aguirre. Bueno, yo creo que Mariano Rajoy no ha traicionado al liberalismo porque para eso tenía que haber sido liberal previamente. Es decir, no lo ha podido traicionar en ningún caso. Lo que ha hecho en realidad, el partido, ¿qué es Mariano Rajoy? Pues un tecnócrata. Eso lo tenemos ahí muy bien contadito. Nos ha arrinconado entonces en como realidad conservador lo que ha hecho, claro, en realidad lo que ha hecho Mariano Rajoy, que es un conservador, lo cual no tiene nada de malo, es igual de respetable que ser socialdemócrata, ser liberal o lo que quiera, es volver, en mi opinión, a los orígenes del Partido Popular, a la Alianza Popular, que era mucho más proteccionista, mucho más intervencionista que el Partido Popular de José María Aznar, que es quien introduce... Que le ha sacudido y bien esta semana. En su día existió un partido liberal que luego se fusionó con el Partido Popular. Que era del que venía Esperanza Aguirre junto a Asegurado, efectivamente, que además el mérito de Aznar, que es lo que hace en los 90, es que ese partido proteccionista donde solo se hablaba de España y Fraga, lo conforma en un gran partido de centro-derecha donde abarca desde gente como Luis Gamir, que se definía socialdemócrata, hasta gente liberal como Segurado o como Esperanza Aguirre, pasando por los democristianos, o sea, socialdemócratas con prejuicios. Esto, si no lo digo, reviento. Y ese es el gran mérito de Aznar. ¿Qué es lo que hace Mariano Rajoy? Bueno, Mariano Rajoy es un conservador, creo que es el hombre más inteligente que hay ahora mismo en la política española, y justo reconocérselo, cuando todos lo daban por muerto, va a ser el único que va a sobrevivir a todos estos niños de la nueva política, y creo además que es un killer político como no ha habido otro en este país. Creo que eso hay que reconocérselo. ¿Killer político le llamas? No sé si él está de acuerdo contigo. Sí, desde luego, yo estoy de acuerdo. Yo escribí para Voz Populi un artículo sobre Mariano Rajoy y los otros tres
actores aplicando, si me lo permitís, la teoría de juegos. Es decir, cómo se puede manejar cada uno de ellos en el tablero pensando cómo se van a mover los demás. Y es que la estrategia, si es que se puede llamar así, de Mariano Rajoy, no solamente para sobrevivir, sino para tener el poder y eliminar a los otros, fue perfecta, de libro. O sea, cómo calculó los tiempos, cómo previno los discursos de los demás, que son previsibles. Sabemos perfectamente qué va a decir Rivera, sabemos perfectamente qué va a decir Iglesias y por dónde va a caer y se va a despeñar. Eso decía Pedro Sánchez. Y sabemos perfectamente qué va a decir Rajoy cuando diga algo. Claro, pero ese es su juego y lo hace bien. Ha sobrevivido mejor que los demás. Estabais hablando de José María Aznar. Estos días está haciendo noticia por el tema FAES, que ya no tiene nada que ver con el Partido Popular. ¿Veis una escisión en el Partido Popular con todo lo que está pasando? En ningún caso. Yo creo que esto de que Aznar va a fundar su propio partido... Hombre, es que Aznar es quien crea el Partido Popular. Ya, pero ha habido un desencuentro brutal entre las dos cabezas. Con lo cual sería previsible que quisiera recuperar el espíritu de aquel Partido Popular. Pero eso es otra cuestión. Una cosa es ejercer de Pepito Grillo o de abuelo gruñón o como lo quieras llamar para obligar al partido a reflexionar, y otra cosa de ahí a pensar que José María Aznar va a coger armas y bagajes y va a crear el partido aznarista. Yo creo que no hay ninguna posibilidad. No creo que haya terminado con ganas de hacer política, pero es cierto, por ejemplo, ha criticado muy duramente las políticas fiscales del Partido Popular del señor Rajoy, las políticas fiscales del terrible Montoro, que todo lo arregla subiendo los impuestos a los españoles. Bueno, es que Montoro no es socialdemócrata, Montoro es ya comunista, porque ha subido los impuestos lo de los españoles más es mío. Claro, efectivamente, o sea, lo que está haciendo Montoro, en mi opinión, yo coincido con las críticas que ha hecho José María Aznar al Partido Popular. Lo que pasa que, insisto, yo no creo que eso vaya a dar lugar a una ruptura del Partido Popular. Si hay algo que sabe Aznar y lo que queda de FAES es cómo se construye un partido de centro-derecha en las democracias modernas y cómo se llega al poder. No se construye dividiendo al centro-derecha, sobre todo conociendo que España, como decíamos antes, nuestra sociedad es profundamente estatista. Hay una socialdemocracia inconsciente. Él sabe que dividiendo cursi. el centro-derecha, ¿qué va a conseguir? 1 millón de votos, 1,5 millones, 300.000, 400.000... ¿Qué va a conseguir con eso? Que gobierne el Partido Socialista, lo que quede de él, con la izquierda más extrema. Sabe perfectamente, como ocurre en el Partido Republicano en Estados Unidos o en la derecha francesa, que el debate se da dentro de casa. Que la batalla es interior. Que tienes que meter a los tuyos dentro del partido y salir adelante. Eso lo saben, lo tienen muy aprendido. Los conocemos. Esta semana me ha dado la impresión que a nivel prensa, no solamente en nuestro país, sino parte en Europa, pero sobre todo en nuestro país, que nos tiramos al charco, vamos, en cuanto vemos un poco de humedad, hemos metido bien la gamba. Se ha criticado duramente al nuevo presidente del gobierno, Donald Trump, y creo que tenemos que recoger un poquito velas y esperar un poquito. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo no tengo opinión de Trump, porque es que no ha empezado a gobernar y además no le damos 100 días de cortesía a todo el mundo. Ya, pero es que me he dado cuenta, se meten como su mujer, con la cara que pone, con el hijo, con un gesto. Mara, permíteme, esto lo tengo que decir. A mí los artículos que se han publicado sobre Melania Trump, si está operada, si no está operada, si el niño bosteza, es que me parecen de un sectario y un machista terrible. Y luego yo creo que hay que documentarse un poco. Si es que hemos estado todos los medios hablando que si este señor ha retirado la página web en español, está desmentido desde allí. No es que la haya retirado, es que cada vez que hay un presidente nuevo, quitan toda la web, la guardan en backup y vuelven a montar una página web. Pues es que eso pasa aquí. Pero es que además, ¿qué tipo de noticia es esa? Es decir, es que Trump nos viene muy bien, porque en un momento en que estamos nosotros, como estamos, pues hay que buscar un enemigo exterior, ¿no? Y si ahora yo creo que los atascos del otro día por la nevada, la culpa es de Trump, fíjate. ¿No os dais cuenta que estamos como en otra vaina aquí? Porque yo a veces me doy cuenta, veo la prensa internacional, lo que pasa, las políticas con China y tal, y aquí estamos con nuestro tema, es como una especie de olla, aquí donde se cuece una especie de caldo del tío junto, que decía mi abuela, y que no nos damos cuenta que esto está cambiando y que cualquier parecido de España a una democracia es pura coincidencia. Es que la respuesta a ese consenso socialdemócrata se está produciendo con más fuerza en otros países. Mientras que en Austria no nos parece bien, solamente lo reflejamos, mientras que en Austria, en Hungría, en Alemania, en Gran Bretaña, la respuesta a ese consenso y a sus contradicciones ha obtenido
pues la formación de una opción política, que nos puede gustar más o menos, pero no nos gusta a nosotros. No nos gusta porque es colectivista. Es un populismo nacionalista que pretende la reconstrucción de una comunidad nacional, cosa que a nosotros, como liberales, no nos gusta. Pero es una respuesta de aquella sociedad. Nosotros tenemos otra mentalidad y nuestra respuesta es, pues más Estado, pues queremos lo público más grande, queremos más intervención, que quiten dinero a los ricos y lo repartan a los pobres, hasta que se agote y luego hacemos otra cosa. Y luego se lo quitamos a Merkel, que es la culpable de todo. Y ahora, como ya Angela Merkel lo lleva crudito en Alemania, pues tenemos a Trump. Es que estamos siempre en lo mismo. Y si no, pues asoma la cabeza a quién, pues Puigdemont. Porque nos encanta estar todo el día hablando de nosotros mismos sin enterarnos, en primer lugar, que el meridiano hace mucho que no pasa por Greenwich, sino que pasa por el Pacífico, y que las relaciones internacionales están cambiando y no nos queremos enterar. Pero hay un silencio informativo que viene a cuenta de eso. Hay un silencio informativo sobre lo que está haciendo Putin y sobre el imperialismo ruso y el expansionismo que está llevando a cabo Putin, que es vergonzante. O sea, cómo ha llenado Kaliningrado, que es un territorio que está entre Polonia y Lituania, de armas nucleares. Cómo ha llevado armas nucleares a las Islas Kuriles, que es frontera con Japón. Y aquí todo el mundo cerrado, con la boca cerrada. El expansionismo en Georgia, en Ucrania, los planes que tiene para invadir el Báltico. Y aquí no pasa nada. Aquí sí, hablamos de la subida de impuestos. Bueno. O de Puigdemont. O de Melania, con perdón. El gran problema es que quizás Donald Trump y señor Putin, lo más sorprendente es que tienen buena relación. Bueno, eso es deseable, ¿no? No están aquí todo el día los políticos hablando de diálogo. El tema es qué políticas va a llevar a cabo ahora Donald Trump en relación con Rusia. No está mal llevarse una potencia bien con otra. Exacto. Es que no hay nada malo en que se lleven bien. Otra cosa es seguir el imperialismo de Putin. Vamos a ver, porque yo creo que la política de Trump, por lo que está definiendo en estos momentos, es aislacionista. Ha vuelto al típico proteccionismo norteamericano y el aislacionismo de toda la vida. Luego no va a intervenir, que ese es otro problema que tenemos en Europa, que se acabó el tío Sam. Bueno, contra la socialdemocracia, una defensa de la libertad. Almudena Negro, Jorge Vilches nos han acompañado, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer teneros, os deseamos toda la suerte del mundo con la publicación de este libro. Muchas gracias. Abogado, periodista, sociólogo, profesor universitario, que supongo que necesitamos valientes, que digan por lo menos cuál es su opción política y lo cuenten a los cuatro vientos. Y que no tengan miedo, que al final no pasa nada, se atemorizan. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.